con el desarrollo de nuestra clase y en el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es una constante. Habíamos visto en clases anteriores el manejo de variables, también la importancia que merece el uso racional de los recursos del equipo en términos de la asignación de tipos de datos para las variables. Es decir que, mientras mejor conocemos los tipos de datos y la cantidad de almacenamiento que se reserva en memoria, mayor va a ser el rendimiento que podamos otorgar, traducidos en eficiencia y eficacia de los programas que desarrollamos, porque estaremos utilizando la menor cantidad de recursos de la computadora, de la máquina, cumpliendo con la función que se requiera. Bien, habíamos dicho que una variable entonces es una porción dentro del almacenamiento que se reserva y cuyo valor puede ir variando, como su nombre mismo lo indica, puede ir cambiando a lo largo de la ejecución del programa. En tanto que una constante es un espacio en la memoria del ordenador donde se almacenará un valor, pero este no podrá cambiar durante la ejecución del programa. ¿Por qué utilizamos estas constantes? Porque a la hora de crear programas muchas veces surge la necesidad de guardar datos de manera temporal que necesitaremos para el futuro, pero estos valores tienen que ser fijos. Entonces, en esa instancia, en ese momento, es recomendable el uso de constantes. ¿Cómo creamos una constante en Java? Utilizando la palabra la palabra clave final, ¿sí? Y a continuación especificando el tipo de dato que almacenará en su interior más el nombre de la constante. Por ejemplo, si nosotros queremos crear una constante que se llame a pulgadas, fíjense que a-pulgadas, el único carácter especial que acepta el lenguaje de programación Java es el guión bajo. Entonces, el nombre de la constante es a pulgadas. Tiene un valor de 2,54, traducidos en Java en realidad es .54, ¿sí? Y decimos de que esta constante es de tipo doble, es decir, tiene una parte decimal, maneja una parte decimal, y como es de tipo doble, aproximadamente 15 lugares decimales nos otorga este tipo de valor, este tipo de dato. Si nosotros optamos por el float, que también es un tipo de datos de tipo decimal, nos otorgará 6 lugares decimales. Esta palabra reservada, final, al inicio de la declaración, está indicando de que justamente esto es una constante y que no podrá cambiar su valor. Los operadores en Java vamos a diferenciarlos o clasificarlos en aritméticos, la suma, ¿sí? Con el signo de suma, la resta, la multiplicación es un asterisco, la división es una barra. Ahora, los operadores lógicos, racionales y booleanos son el mayor que, el menor que, el distinto se representa por un signo de exclamación cerrado y el signo igual. Cuando nosotros queremos comparar o cuando queremos preguntar si un valor es igual a otro valor, vamos a utilizar el doble signo de igualdad. Cuando queremos realizar un ilógico, una condición de tipo y, en donde las dos premisas tienen que tener un valor verdadero para que sea verdadero, si recordamos un poquitito de lógica proposicional, vamos a utilizar para esta operación y el doble ampersand. Y cuando queremos realizar un o lógico, en donde con tal de que una de las premisas sea falsa para que el resultado de validez sea falso, vamos a utilizar las barras paralelas. Doble barra paralela, entonces
en este caso es una barra vertical, representan a la operación del OR, ¿sí? O lógico. Seguimos un poquitito con las operaciones de incremento y decremento. Cuando queremos aumentar en 1, por ejemplo, en el caso de los contadores, cuando decimos contador es igual a contador más 1, hacemos una operación de incremento. En Java lo que hacemos es poner un signo más al final y de esta manera estamos incrementando de a 1 el valor. Lo mismo pasa con el decremento. Si queremos decrementar una variable, por ejemplo, contador que vaya desde 10 hasta 1, va a ir decrementándose y la forma de representar este decremento es por el doble signo del menos. Ahora bien, si queremos realizar un incremento que no sea de a 1, es decir, queremos aumentar de 5 en 5 o de 10 en 10 un valor cualquiera, puede ser un contador, puede ser una variable que esté realizando alguna operación cada 10 números, entonces lo podemos hacer de esta manera. El nombre de la variable, el signo más es igual, entonces más igual y el número que queremos, en cuánto queremos incrementar. Si queremos incrementar de a 10, este número será 10, si queremos incrementar de a 100, será 100, y lo mismo pasa con el incremento. Si queremos decrementar en un valor que no sea de a 1, vamos a utilizar el menos igual el número que queremos decrementar. Esto, si está dentro de un ciclo, repite la cantidad de veces que nosotros deseemos o necesitemos. Por último, vemos la operación de concatenación. Una concatenación une una o varias, valga la redundancia, cadenas que pueden ser mensajes o valores que queremos juntar, agrupar de alguna manera para poder mostrarlos posteriormente. Bien, hablemos un poco de las clases dentro de Java que ya vinimos hablando el día de ayer. Las clases en Java pueden ser propias o pueden ser predefinidas. Cuando nosotros hablamos de clases propias en Java son aquellas que nosotros creamos desde el punto de vista de la programación. El día de ayer y antes de ayer también, el jueves, perdón, nosotros estuvimos viendo clases propias como, por ejemplo, uno se llamaba cálculo con mat, el otro se llamaba primera clase, ¿sí? Cada uno fue poniendo un nombre a la clase y no estamos hablando de la clase del encuentro, sino que una clase en Java es un archivo, ¿sí? Esas clases son las clases propias desarrolladas por cada programador. Entonces, un programador puede generar una librería, un cúmulo, un contenedor de clases propias que lo va desarrollando de acuerdo a sus necesidades, en tanto que las clases predefinidas dentro de Java son aquellas que están instaladas dentro de la librería. El día de ayer también habíamos hablado de la API de Java, que hoy lo vamos a ver con mayor determinación. Y estas clases predefinidas están para ser utilizadas, como por ejemplo la clase string, la clase math que habíamos visto el día de ayer. Ayer utilizamos la clase math y de la clase math utilizamos el método pow, que nos permitía elevar a una potencia determinada una base. El día de hoy vamos a hablar y vamos a utilizar la clase string, ¿sí? Seguimos un poco más con justamente dando detalles de esta clase math. Contiene un muestrario de métodos que nos permitirá realizar cálculos matemáticos. Aquí solamente están 5 de los más utilizados, pero cuando nosotros ingresamos a la API de Java y ubicamos la clase math, podemos ver la infinidad de métodos que contiene esta clase. Repito, las clases contienen métodos. Estos métodos son como que las fórmulas que nos devuelven algún valor, que nos permiten realizar algún cálculo. Al mismo tiempo, esas clases predefinidas que están dentro de la API de Java, más las clases propias que desarrolla el programador, complementan el trabajo de la programación dentro de Java. Mientras mayor cantidad de clases y de métodos creemos, mayor van a ser también los recursos que van a estar disponibles para que lo podamos reutilizar y de esta manera disminuir el tiempo de programación de las aplicaciones.
Vemos el primero, dice math.sqrt, en donde entre paréntesis, porque es un método, tiene un parámetro n, ¿sí? Este parámetro n es justamente el número del cual queremos hallar la raíz cuadrada. Este es el método POU que vimos el día de ayer, en donde le pasábamos dos parámetros, una base y un exponente. Si entramos dentro de la API de Java, vamos a ver que dice AB, ¿sí? AB, o puede ser base, exponente, X, Z, son nombres de parámetros o nombres de variables que se les está proporcionando al método para que devuelva algo. La potencia de un número en base y exponente son dobles. Es importante también conocer, y eso lleva práctica, lleva tiempo, qué tipo de dato retorna cada método, porque necesitamos hacer una redefinición de valores, así como en el día de ayer, convertir un número que sea doble a uno entero, por ejemplo, ¿sí? Todo esto que yo les estoy mencionando está dentro de la API de Java. Es un proceso que estamos iniciando. Tal vez sea un poco confuso en este momento lo que les estoy diciendo, pero ustedes van a ir experimentando a medida que pasen las clases cómo utilizar cada uno de los métodos, y ustedes solos también van a ir descubriendo métodos que pueden utilizar. Vemos otro método que está abajo, que es el sin, que nos permite hallar el seno de un ángulo, cos, el coseno, tan, a tan sería tangente y cotangente. Después tenemos también el método round, ¿sí? Que nos devuelve un valor decimal, que es el redondeo de un número. Y tenemos también, fíjense, esta es una constante de la clase con el número pi, es decir, math es la clase. Todos estos anteriores que les estaba mencionando son métodos. ¿Cómo me doy cuenta de que son métodos? Tienen un paréntesis abierto y cerrado en donde le podemos pasar o no un parámetro. Podemos pasarle un parámetro o podemos obtener algún valor. Pero una constante de clase, fíjense que dice pi y no tiene un paréntesis abierto y cerrado. Por lo tanto, es una constante de clase. Seguimos un poco más y hablamos justamente de esa redefinición o llamado también refundición dentro de Java. Cuando, fíjense que este método round devuelve un valor doble y nosotros necesitamos aplicarlo esto a una variable de tipo int. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Anteponemos entre paréntesis a toda la clase junto con el método el tipo o el nombre del tipo de dato al que queremos convertir. Entonces, si esto que está acá a la derecha me devuelve un valor de tipo doble, con esta redefinición inicial la convierto en entero y la puedo asignar a una variable que se llama raíz, que es de tipo entero. Yo dejo este video en donde está, son 13 minutos de grabación y continuamos en el siguiente.